¿Qué tal? Bienvenidos a estos espacios en intereconomía.com, que como viene siendo habitual y con cierta frecuencia tratamos de abordar asuntos de carácter fiscal en el que le va a ayudar a ustedes de alguna forma a fomentar su ahorro vía impuestos o de alguna forma a evitar que usted pague lo que no tiene que pagar en su declaración de la renta. Y decimos esto porque no es ya la primera vez, ni la segunda ni la tercera, que hemos visto que los técnicos de Hacienda en este caso han denunciado que los borradores que seguro que le han llegado a muchos de ustedes sobre la declaración correspondiente al año 2008 que van a realizar ustedes ahora en estos próximos días, pues contiene errores que además no son vinculantes, es decir, que ustedes tienen que percibir cuáles son los errores y por supuesto notificarlos, porque si no se dice, nadie se lo va a decir a usted. Amparo Colás es delegada de servicios de ASEFIGET. Amparo, bienvenida. Hola, buenos días. ASEFIGET es la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. Amparo, ¿cuántos errores llevamos ya en los borradores enviados? Pues realmente yo creo que yo ya he perdido la cuenta. Ya llevábamos advirtiendo en anteriores programas con vosotros que la gente estuviera atenta, que eran frecuentes. Pero vamos, yo personalmente creo que ya he visto 3 o 4 notas de prensa donde los propios técnicos de la agencia tributaria están advirtiendo de ellos. Muchos. Yo además, aparte de los que he leído por ahí en prensa que están advertidos, otros que hemos avisado nosotros en ocasiones anteriores, pues hemos detectado también algún error curioso, concretamente algún compañero me lo ha pasado, y el problema es que no es corregible, es decir, tú no puedes corregirlo en el borrador porque no es un error de que se produzca porque el dato esté erróneo, sino que es simplemente un error de cálculo en el cual tú no intervienes. Y, ¿eso que implica pues que...? Mira, concretamente este que hemos visto es un error en el mínimo personal y familiar. Ese mínimo personal y familiar, como sabemos, pues se obtiene en función de las condiciones personales de los hijos, de la edad, etcétera. Si tú esos datos están correctos y aún así el mínimo y familiar está erróneo, es porque en algún proceso del cálculo se produce un error. Y error que no se sabe por qué pasa y no tiene solución en el propio borrador. Es decir, la solución es hacer la declaración de la renta para que te salga bien hecha. O sea que, por tanto, no esperemos a que alguien solvente nuestro error. Nosotros, ¿cómo deberíamos actuar en ese caso? Bueno, primero, ¿cómo identificamos que tenemos un error? Porque es tan compleja la declaración que nos envían. Todas son complejas, ¿no? A pesar de que se hayan ido simplificando, pero podemos no ser conscientes de que están incurriendo en un error y no darnos cuenta de ello. Este tipo de error concretamente es complicado de verlo, es decir, yo creo que realmente a simple vista cuesta. Concretamente quien lo ha detectado es un compañero, un profesional, y él mismo cuando lo comprobó metiendo los datos para hacer la renta, ¿no? Y cuando vio que no coincidía el cálculo, que en teoría tenemos que esperar, que es un cálculo automático que se debe hacer bien, pues claro, él lo miraba y lo remiraba y decía, no puede ser, y hasta lo calculaba mal, y dijo, pues es verdad, está mal el borrador. Y entonces, pues algunos son ciertamente complicados, otros son simplemente, es decir, vas comprobando tus datos, que tu fecha de nacimiento es correcta, que los hijos que te pones son los que tienes y que la fecha de nacimiento de esos hijos es la que es, que tus rendimientos son los que son, que tu hipoteca es la que es decir, es comprobación de datos. Cabría esperar que si los datos son correctos el cálculo sea correcto, pero... Por tanto, quizás no nos quede más remedio entonces que acudir a un profesional que lo revise por nosotros y de alguna forma, bueno, si hemos incurrido o han incurrido en un error en nuestro borrador, pues entonces no queda más remedio que hacer una nueva declaración, ¿no? Desde luego, en situaciones de este tipo es que no hay muchas otras opciones. De hecho, a ver, es que tú no puedes, por mucho que modifiques el borrador, si el dato es correcto, ¿qué vas a modificar? Y en el cálculo tú en el borrador no puedes intervenir, o sea, entonces en este tipo de errores es complicado. Hombre, la gente, por ejemplo, que esté más familiarizada con los ordenadores, con los programas, pues siempre puede descargarse el programa Padre, el programa Hacienda, introducir sus datos ahí y ver si lo que les sale es igual que lo que dice el borrador. Es una manera de comprobación, pues bueno, que se puede hacer. Si ya estamos hablando de rentas donde, bueno, tiene muchas cosas y, bueno, está familiarizado o son cosas complicadas, pues hombre, yo creo que a veces la consulta a un profesional te puede ahorrar luego disgustos o sorpresas. Y Amparo, aparte de esta circunstancia que hemos visto pues en el tratamiento fiscal de los hijos y las ayudas y tal, que es quizás donde más errores en los que se ha incurrido, ¿qué otros puntos de nuestra declaración también podrían ser susceptibles de que hubiese confusión? Parece ser que está habiendo bastantes también
yo más que errores lo llamaría faltas de información, o que la información que tiene Hacienda quizá no es la correcta, con el tema de las desgravaciones por vivienda y los préstamos hipotecarios. Porque, por un lado, hay gente incluso que puede tener más de un préstamo hipotecario, porque a lo mejor tiene 2 casas y tal, y a lo mejor Hacienda no tiene exactamente el dato concreto de cuál préstamo es el que realmente es el de tu vivienda habitual. Y luego algo muy frecuente es que, sobre todo en estos últimos tiempos en que las personas han hecho refinanciaciones, es decir, tenían una hipoteca original con la que fue la que realmente compraron su vivienda, pero luego con el pasar del tiempo, pues por cuestiones han dicho, pues ahora resulta que tengo una hipoteca, tengo un préstamo personal y además le debo la visa no sé cuánto, y han hecho una operación de refinanciación de todas estas deudas para tener un único crédito, que generalmente es un crédito hipotecario sobre tu vivienda, es decir, al final lo que has hecho es ampliar tu hipoteca. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos en esa situación, ya no es deducible el 100% de lo que tú estás pagando de hipoteca mes a mes, aunque la hipoteca sea sobre tu vivienda. Solo vas a tener derecho a deducir la parte proporcional que realmente fue la que destinaste a la adquisición de la vivienda. De ahí que Hacienda nos esté pidiendo, desde hace unos años ya incorporaron esa casilla, yo creo que este año además lo han convertido en un requisito obligatorio a rellenar, para que digas qué porcentaje del préstamo es el que está destinado a la adquisición de la vivienda. Que digas si es el 100%, el 50%, el 48,29%, es decir, que especifiques ese dato. Si nos fijamos además, Hacienda desde hace, cada año nos introduce un nuevo dato que tenemos que aportar, es decir, fueron poco a poco. Primero pedían el número de préstamo, luego la fecha desde que se compró la vivienda. Yo creo que esto del porcentaje, no sé si es del año pasado o del anterior. Bueno, pues todo esto para que es, por un lado, para tenernos más controlados, obviamente, y por otro lado, para que cuando ellos hacen ese borrador, pues bueno, tener los datos concretos que sirven para que esa cantidad pensemos que es para poder hacer los borradores bien. Pero la realidad es que ese es otro tema donde hay bastantes errores. Bueno, pues mucho cuidado, por tanto, a aquellos que estén en una situación con una hipoteca o que tengan posibilidad de desgravar por la compra de una vivienda, que lo miren con detenimiento, que se asesoren. Es una quizás buena medida para evitar que de alguna forma se incurra en error. No tiene por qué estar equivocado, pero puede que sí. Dependiendo del número también que hemos visto, han denunciado los técnicos del Ministerio de Hacienda que pueden incurrir en errores. Más cosas a propósito de la declaración de este año, antes de pasar a responder algunas consultas que nos han llegado a nuestro correo electrónico. Amparo, algunas particularidades, porque ya estamos en plena campaña. De hecho, ya creo que es menos el tiempo que nos queda para cumplimentarla, y hay muchos que estoy seguro que la vamos a dejar para el último día. Que debemos tener presente, aparte de las particularidades que ya hemos comentado en otros espacios, como las ayudas que dio el gobierno de los 400 euros. ¿Qué más cosas han visto ustedes en estos primeros días de declaración? ¿Alguna particularidad concreta? Bueno, oficialmente la campaña de renta empieza el lunes día 4. Yo sé que todo el mundo está ya impaciente, los borradores están llegando, es decir, de hecho... yo tengo ya constancia de que hay muchos borradores que han llegado. Yo, de hecho, ya en mi despacho he empezado a... Ya se empieza a acumular el papel. Sí, ya se empieza a acumular el papel. Como digo, todavía no he tenido ni ocasión de ver el padre este año como si está igual que en años anteriores o no. Pero bueno, digamos que estamos ya con los motores a punto de despegar. Sí es cierto que, bueno, pues tampoco hay muchas novedades para este año. Quiero decir, realmente comparado con el año pasado no hay grandes cambios, salvo, bueno, pues estas particularidades de los 400 y demás, pero en sí tampoco va a haber, no hay cambios normativos como en otras ocasiones donde los cambios han sido muy grandes. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. No obstante, prudencia, prepárense para el día 4, que empieza la carrera de la declaración, y a ver qué tal les sale a todos ustedes, y veremos a aquellos que les sale a devolver, a ver cómo consiguen finalmente que les devuelvan, porque sí que hay una experiencia de la declaración del año pasado de que, bueno, cantidades quizás un poco más elevadas de lo normal, entre los 1.000, 2.000 euros, una cosa así. Mucha gente se quejaba que la referente al 2007 todavía no se había... No, vamos a ver, ya me estoy liando. Vamos a hacer la de 2008, la que habían realizado el año pasado, de 2007, pero que la habían realizado en mayo o junio de 2008, a fecha de febrero de 2009 todavía no habían recibido la devolución de Hacienda.
En fin, son circunstancias que pasan, veremos cómo funcionan este año. Yo se lo las califico de devoluciones. mala suerte, tampoco vamos a pensar mal. A pensar mal. Bueno, Yo si siempre- le parece... No, dígame, Perdón, Amparo. no, digo que siempre digo que el momento en que te devuelven es un poco como la lotería. A unos les toca antes y a otros Y les a otros toca les toca después, y a después. otros Bueno, no les llega nunca. No les llega nunca. En fin, pues veamos, y que sepan ustedes que creo, si no me equivoco, Amparo, que tienen derecho de alguna forma al cobro de intereses, de la misma forma que nosotros debemos pagar intereses si nos demoramos en el pago de nuestras obligaciones a Hacienda. Hacienda creo que también nos lo devolvería con intereses. Sí, pero no de la misma forma. Pero no de la misma forma. Pero bueno, que lo sepan ustedes que tienen una serie de derechos. ¿Qué le parece, Amparo, como le digo, que vayamos a las consultas que nos llegan, la mayoría relativas al intercambio, a la compraventa de acciones y su posterior tributación? Le leo una de ellas primera. Nos preguntaba, no se identificaba Pedro, sí, efectivamente Pedro nos preguntaba si se deben consignar la pérdida que ha tenido una vez detalladas cada una de las operaciones que ha tenido de venta de acciones para que se refleje en años posteriores o si se refleja en un apartado, dice G5. Sí, bueno, yo ahora mismo, como digo, no tenemos delante el modelo exacto con las casillas concretas y desgraciadamente mi memoria no me alcanza a pasármelas todas de memoria. Es decir, generalmente tú tienes que reflejar en sí la operación, es decir, en el apartado correspondiente de las ganancias y pérdidas patrimoniales, con tu precio de adquisición y precio de venta. Si eso te da un resultado negativo, pues obviamente pasa automáticamente, o el año pasado por lo menos pasaba automáticamente a una casilla que muere ahí, es decir, que hasta ahí ha llegado y no pasa más. Cuando es positivo pasa a otra casilla que va a sumar con el resto de rendimientos. Lo que en ningún caso puede esperar él, por mucho que la renta de este año la haga con el padre y la del año que viene la haga también, es que el dato vaya a pasar automáticamente de la renta de este año a la renta del año que viene. Es decir, lo hemos dicho en otras ocasiones, hay que acordarse que tienes una pérdida pendiente del año anterior y en el año siguiente buscar el dato y consignarlo en la casilla, que hay una casilla específica para consignar los rendimientos negativos pendientes de compensar que vienen de años anteriores. Por tanto, las minusvalías que se nos generen en bolsa no hay que, en esta declaración se nos van a quedar estancadas, pero no hay que olvidar ese dato porque es cuando debemos ponerla en la declaración correspondiente al año 2009. Y eso no se va a pasar automáticamente, es decir, hay que recurrir a la memoria o a tenértelo apuntado en un sitio donde sepas que lo vas a mirar. Y desgraciadamente es que a mucha gente se le olvida. Yo, vamos, he visto casos muchos que la gente se nos acuerda. Y nosotros, por ejemplo, generalmente en el despacho, pues lo que hacemos es llevar como una especie de ficha donde si a alguien se le quedan, pues lo dejamos ahí, claro. Cuando tú haces la renta al año siguiente, ese señor saca su ficha y ahí lo estás viendo. Bueno, pues ahí tienen ustedes una pregunta que aquí es un poco cuestión de organización, sobre todo con uno mismo y los recuerdos, en este caso fiscales. Otra consulta, Manuel, nos preguntaban muchas circunstancias a propósito del cálculo del precio de las acciones, muchas de ellas con respecto a las propias operaciones que hace, pero una última cuestión que nos planteaba era a propósito del pago de dividendo en acciones más un pago en metálico. Se pregunta cómo tributa el dividendo pagado en acciones y cuál es el precio de las acciones, si vende el total, en fin. Bueno, hace además muchas consultas esta persona, todas relativas a diferentes formas de he comprado, he ido a ampliaciones de capital, he comprado derechos, no sé qué. Bueno, la respuesta es un poco toda la misma, es decir, por un lado, la venta de acciones, precio de venta, precio de adquisición, y entendiendo por precio de adquisición todos los gastos que tú has tenido para adquirir esas acciones, tanto las comisiones que te han podido cobrar por la intermediación de la operación, como esos derechos de suscripción que luego, con los cuales luego has obtenido X acciones más, es decir, todo eso es precio de adquisición. Y el precio de venta, pues es el precio que obtienes al vender menos los gastos que también tienes en el momento de la venta. Es decir, que lo que tenemos es que sumar. Si por ejemplo las acciones las he obtenido simplemente porque compré unos derechos y eso me dio derecho a las acciones, bueno, pues mi gasto ha sido el de comprar los derechos. Así de simple. El último caso, el supuesto que hace es que realmente lo que tenemos es dos operaciones. Tenemos por un lado lo que es la propia adquisición de las acciones y luego venta, y por otro lado la percepción del dividendo. Yo diría que cuando uno hace la declaración de la renta, lo más importante es calificar el rendimiento, es decir, ¿esto qué es? Y en función de cómo lo calificas, lo vas a tratar. Aquí tenemos dos hechos. Por un lado, me pagan un dividendo que me lo pagan en dinero o en especie,
pero el dividendo tiene una cuantificación y son dividendos y hay que tratarlos en renta como dividendos. Y la operación de venta luego de las acciones pues es una ganancia y bueno, tendrían un precio de adquisición que tendría una valoración y ahora lo vendo por X. Entonces, en ese caso tenemos dos situaciones que las dos van a tributar. Pero que no se deje llevar si acaso porque el dividendo, aunque sea en metálico, ¿no? O en especie. Sigue siendo un dividendo. Es un dividendo, exactamente. Y hay que computarlo como tal. Exactamente. Pero igual que el rendimiento de trabajo, que puede ser en dinero o en especie, es decir, será rendimiento de trabajo y como tal lo tendré que tratar. Y si es en especie, tendrá un valor equivalente. Es decir, todos los rendimientos en especie están cuantificados. Y entonces, en el momento que a ti te pagan el dividendo, te están entregando X acciones que en ese momento tienen un valor. Es más, de hecho, de entrada el dividendo lo habrán cuantificado y habrán dicho, vamos a pagar un dividendo de 100. Y pues toma, en pago de este dividendo de 100 te entregamos acciones por valor de 80 y dinero por valor de 20. Pero al final a ti te están pagando 100. Muy bien. Luego, si tienes suerte y las acciones van bien, pues eso ya es otra historia de cara a la declaración del año 2009. Una última consulta que le voy a plantear y que quizás tenga una doble vertiente, sencillamente porque no especifica muy bien cuál es la situación en la que se encuentra nuestra interesada. Dice que es una pequeña empresa que, bueno, debido a la situación en la que ahora mismo se encuentra la economía española, tienen una dificultad, básicamente que no le renuevan una póliza de crédito. Para cancelar la misma dice que se ven obligados a vender una vivienda, en este caso la familiar. No, a familiar, dice. A un que familiar, se la venden a un familiar. A un familiar, exactamente. Confiando en que la concesión, que le den una hipoteca. Dice que se encuentran con varios problemas. El pago de las plusvalías de la transmisión patrimonial, que va a ascender a unos 40.000 euros, más o menos, que siendo por lo anteriormente citado el pago del banco, confían en que habrá algún sistema para deducir o desgravar en alguna medida los impuestos que conlleven la operación. Actualmente dice que la vivienda tiene una hipoteca de 20.000 euros. Bueno, la consulta las dos opciones podrían ser... Vamos a ver, la consulta ya de entrada es que la verdad es que habría que profundizar mucho para saber exactamente cuál es la situación. Lo de que no le renovan la póliza de crédito no me sorprende porque ese es uno de los grandes males que ahora mismo tienen las pymes con las entidades bancarias. Yo no termino de ver muy claro si la vivienda que va a vender es propiedad de la empresa, que entiendo que debe ser una sociedad, una sociedad limitada o una sociedad, o no, o es una vivienda de esta persona, de un particular que es el socio de la sociedad o el administrador de la sociedad. Es decir, no termino de ver muy claro en la consulta cuál es el supuesto. En ambos casos, vamos a pensar, por ejemplo, primero, que la vivienda es propiedad de la sociedad y es un activo que tiene y decide venderlo para hacer liquidez. Bueno, pues lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es que esa vivienda de la sociedad tendrá un valor contable por el que en su día se compró, en el cual habrán estado haciendo amortizaciones anuales y ahora mismo tendrá un valor contable X. Pues lamentablemente tengo que decirle que si ese valor contable es inferior al valor por el que ahora se vende, que seguramente será la situación, por eso hablaba ella de una plusvalía de los 40.000 euros, pues eso será un resultado extraordinario de la sociedad este año, que bueno, pues al impuesto de sociedades, lo que pasa que si la sociedad tiene pérdidas de este año o acumuladas de ejercicios anteriores, pues bueno, antes de tributar podrá compensar todas esas pérdidas y ver cuál es el resultado final del impuesto. El hecho en sí de la cancelación de la hipoteca o de la cuenta de crédito no es más que un cambio de situación en la tesorería de la empresa, es decir, tienes unos préstamos, bueno, vendo los activos y cancelo los préstamos, pero realmente eso en sí mismo no afecta a resultados. Me afectarán a resultados los gastos que pueda tener de intereses o de cancelaciones, pero no en sí mismo el propio hecho de cancelar la deuda, porque las deudas no son gastos, son deudas. ¿Vale? En la otra situación es yo, administrador o socio de mi sociedad, como veo que el banco me ha cerrado el grifo, pues digo, bueno, vendo una ¿qué vivienda. hago? Yo me veo que el único que puedo ayudar a mi empresa soy yo mismo, dejándole yo el dinero, pero como yo tampoco tengo el dinero, pues digo, bueno, pues vendo esta vivienda
y el dinero que obtengo de la venta, o lo que me quede, porque si tengo una hipoteca de 20.000 euros, pues me quedará menos, pues se lo dejo a la sociedad. Pues siento decirle también que como persona física en renta, esa venta de la vivienda va a tributar, y sin ningún tipo de exención ni bonificación, porque lo hayas hecho por un estado de desesperación ni de nada, ¿no? Tributarás como ganancia de patrimonio independientemente de las circunstancias empresariales que rodeen a la empresa. Y lo mismo, valor de adquisición más gastos, valor de transmisión será más evidentemente gastos, menor que esos la 40.000 cancelación euros. de la hipoteca no es un gasto, y reitero, no es un gasto, serán gastos la comisión de cancelación, la escritura de cancelación, pero en sí mismo el abonar la deuda no. Y luego además tengo que decirle que si ese dinero se lo presta a la sociedad, pues esto es una operación vinculada. ¿Vinculante, ha dicho? Vinculada entre el socio o el administrador y su sociedad. Y como tal deberá valorarse a valor de mercado, es decir, el mismo valor que pactarían partes independientes. Y estamos de acuerdo en que una parte independiente no nos va a prestar dinero a cambio de nada. Es decir, que tendrá que ser una operación retribuida. Y la empresa entonces tendría que pagarte intereses. Esos intereses serían gasto para la empresa, serían ingreso para ti, gasto para la empresa, y sobre esos intereses hay que practicar la retención correspondiente e ingresarla en Hacienda. Bueno, o sea que es una circunstancia... Es muy complicado. Es muy una compleja. situación además que las pymes realmente, en la que las pymes se ven inmersas, porque yo, vamos, estoy convencido, en ninguna sociedad grande el socio o administrador acurre a salvar a la sociedad y a prestarle el dinero que no consigue de la banca. En una empresa grande que ocurre una situación así, o buscan el dinero a través de entidades financieras, o el paso siguiente es declarar el concurso y los acreedores a la cola. Claro. Pero en las pymes, donde esta persona ahí se está jugando su trabajo, su vida, su casa, pues eres tú el que te buscas las formas para y encima eso está penalizado, más penalizado que en otros casos. Sí, ya estamos viendo que, en fin, que lo que se supone como una medida para la propia supervivencia al final se convierte en un calvario en el que, bueno, en el apartado de rendimiento se sumarían la venta de la casa, que evidentemente por las circunstancias siempre va a ser mayor del precio al que se adquirió. Los intereses que comenta con respecto a esa cesión, esa operación vinculada al préstamo a la empresa, en fin, puede ser totalmente contraproducente. Eso en una pyme es el pan nuestro de cada día, porque es que realmente, y más en estos momentos, quien acude a salvar a su empresa es el propio empresario, que es el que está arriesgándolo todo y está poniéndolo todo y está haciendo lo imposible. Y además se está encontrando con que, bueno, se puede encontrar en situaciones complejas y encima, como digo, culpable siempre porque no hizo, porque no retuvo, porque no pagó intereses, porque... Bueno, pues esto solo nos deja decir una cosa, que la necesidad de asesoramiento es importante, sobre todo dada la complejidad que muchas de las operaciones que a nosotros nos parecen razonables y racionales en los momentos que vivimos, pues tienen una penalización muy importante, porque la ley tributaria así lo dice y así está escrito, y bueno, por muy injusto que nos pueda parecer, es lo que dice. Por tanto, el asesoramiento, y más en estos tiempos, creo que es fundamental, sobre todo en materia fiscal. Pues nada más, les invito a que, como estos internautas han hecho, ustedes también nos envíen correos, consultorio@intereconomia.com. Amparo Colás, a la que esperamos ver próximamente, va a responder y va de alguna forma a darles una orientación sobre qué es lo que pueden hacer, pero insistimos que lo mejor creo que pueden hacer es asistir a un profesional que les por lo menos ayude y oriente en todos estos problemas y complejidades que son los tributos. Amparo, muchísimas gracias como siempre. Recordamos que Amparo es delegada de servicios de ASEFIGET, la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios. Muchísimas gracias, mucha suerte para estos días, para a partir del 4 de mayo, que me parece que, y a ver si le va bajando la montaña de papeles. Sí, muchas gracias. Adiós. Adiós.